Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca y de tu boca. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tu pelo negro cuando me miras. Solo necesito que me digas lo que siento no es. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Parafarseando. Gloria, buenas tardes. Rebeca, buenas tardes. Y hoy con un programa, bueno, ya es el cierre de todos estos programas que hicimos acerca del agua, el agua y su relación económica, el agua y su relación con la naturaleza, cómo estamos con la contaminación. Tuvimos en la semana pasada al periodista que nos habló de todas las venas. Agustín del Castillo. Excelente también. Todos estos programas los hemos disfrutado mucho, espero que ustedes también. Y ahora, para cerrar con broche de oro, tenemos a nuestros invitados de hoy. Gloria los presenta. Así es, tenemos a un amigo de la casa, amigo personal, Alfonso Baños, doctor en ciudad, territorio y sustentabilidad, arquitecto, profesor e investigador de aquí de la Universidad de Guadalajara. Te queremos mucho, mucho. Ay, sí, Poncho. Muchas gracias, ¿no? Y yo a usted, muchas gracias. Y también nos acompaña al arquitecto Alejandro Barón, quien es maestro en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica y urbana y que está estudiando actualmente su doctorado que tiene que ver con temas del agua, así que un programa de lujo el día de hoy. Bienvenidos. Nos hacía falta este tema de la arquitectura y el agua, ¿no? Por supuesto. Ya como para cerrar. Y sobre todo, como hemos venido viendo todo lo de las ciudades, el problema que tenemos con la escasez del agua, cómo es que llega. Todavía hace tiempo en otros programas platicábamos, bueno, pues antes se hacían pozos, ¿no? Gloria comentaba, ahora ya nada más abrimos la llave y cae, ¿no? Como si fuera magia, pero eso no existía antes. Claro. Entonces, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo es que llegamos hasta donde estamos? Pues bueno, de hecho se siguen haciendo pozos, nada más que ya hay una infraestructura que está mediando y un sistema muy grande detrás que nos permite, como decías, abrir nuestro grifo y tenerla disponible, ¿no? Pero bueno, es como dices, empieza desde lo muy sencillo en cuanto a lo técnico y conforme avanza el tiempo, pues se va complejizando conforme el ser humano en sus asentamientos se va reuniendo cada vez más y cada vez creciendo más, ¿no? Veíamos de los ríos en las ciudades también, cómo los ríos eran importantes para los asentamientos. Recordamos ciudades como París, como Lisboa, como la Ciudad de México. Veíamos todos los ríos ocultos hasta en Guadalajara, ¿no? Como los
los meten en tubos y los hacen drenajes, los convierten casi como en drenajes, ¿no? Algunos. Sí, y ya ven que dicen que en realidad en vez de tierra deberíamos llamarnos agua, ¿no? Como planeta, Por porque supuesto. realmente es mucha más la superficie, pero no está disponible para el consumo humano. Y sí, las civilizaciones iniciales estaban muy cerca del recurso del agua, entonces, y a su manera, con sus recursos, pues iban innovando en tecnología para adaptar o acercar el agua. Casi todas las ciudades antiguas, las principales, pues estuvieron a borde, ¿no? O en medio de los ríos. Pero de alguna manera es la arquitectura quien nos muestra el agua, quien nos hace relacionarnos. O sea, si vemos que hay un río y tenemos que cruzar un puente, o como dice Rebeca, en algunos casos hay que ocultar el río para pasar, o si hay que traer agua y hacer un acueducto, o si hay que hacer una presa, o incluso construir los baños, aquellos Claro. baños romanos. Eso es la arquitectura, nuestro medio para relacionarnos con el agua, de alguna forma en las civilizaciones, ¿no? Bueno, porque el agua pues, nos cae de la lluvia y demás, pero ¿cómo es que la arquitectura toma el agua como elemento? Pues yo creo que de alguna manera empieza desde, como bien dices, lo inmediato, ¿no? Es decir, hay quien en algún momento menciona que la parte ecológica del ser humano tiene que ver con distintos niveles como de pieles, ¿no? La primer piel que tenemos es la propia, que nos regula hacia el interior, después viene la ropa y después viene la vivienda, por ejemplo, y ahí ya estamos hablando de aspectos arquitectónicos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con nuestras necesidades. Primero, tal vez cubrirnos, ¿no?, de las inclemencias del tiempo, donde ahí está el agua presente. También nuestras necesidades básicas de consumo, de excreción, y todo tiene que ver con aspectos del agua. Entonces, ese primer ámbito que tiene que ver con la arquitectura se refiere a esa capa, a esa piel ecológica que nos vincula con lo que está más allá y con nosotros mismos como seres humanos. Qué interesante eso de la excreción, ¿verdad? Porque vi una película hace poco, no me acuerdo hace cuánto, acerca de la Feria Mundial. Fue hace muy poco que nosotros tenemos baños, WCs, ¿no? Ujú. Como los conocemos. Antes no existía. Es water close, ¿no? Es lo que Claro. significa. Sí. O sea, que el olor no sale porque hay una capa de agua que lo sella de alguna manera y entonces ahí nace el drenaje. Antes había que fosas sépticas. Bueno, pero por ejemplo en Roma ya había algunos sistemas muy primitivos de drenaje y por ejemplo estaba la cloaca máxima, Ajá. que era donde llegaban pues era una especie de columna vertebral donde llegaban todos los residuos y se les daba destino final, en este caso en el río Tíber, ¿no? Y en algunos asentamientos mesoamericanos como Palenque, por ejemplo, ya tenían un sistema muy primitivo de drenaje. Entonces siempre ha sido, a lo mejor no con la sofisticación de los tiempos modernos, del siglo XIX y siglo XX, pero sí, no todo el tiempo fue solamente sistemas como fosas sépticas, ¿no? Había también ya sistemas circuitos de de- circulación, sí. Y sobre todo a partir de la Revolución Industrial, en Londres, pues también ya se van generando estos grandes drenajes subterráneos, ¿no? Que son como túneles, canales ahí impresionantes. Sí, que aparte para nuestros próximos programas que vamos a hablar, estamos pensando hacer una de las teorías de la conspiración, cuáles son las mejores. Y todos estos canales y túneles y todo, bueno, alberga una serie de historias fantásticas, ¿no? Por supuesto, todo lo que está oculto, porque el agua sucia hay que ocultarla y el agua limpia hay que mostrarla, por eso hay fuentes. En particular, mi favorito por excelencia de la arquitectura siempre han sido los acueductos, por su belleza arquitectónica, Sí, los pero por lo arcos, que sí. significa. ¿Desde cuándo existe un acueducto y por qué había que traer agua de esa forma? ¿Qué nos pueden contar sobre los acueductos? Híjole, pues hay ejemplos muy bonitos en México de acueductos muy vistosos en ciudades como Querétaro. Morelia, que son los que personalmente he conocido y pues tienen que ver con esta necesidad, ¿no? Como bien decía Alfonso hace un momento, desde siempre el ser humano ha buscado desarrollarse porque no puede ser de otra manera cercano a fuentes de agua. Es una cuestión connatural. Y de repente cuando esa cercanía, ese acceso al recurso
está un poquito mediado por cuestiones de escasez o de distancia, es cuando surge esa necesidad de estar generando infraestructuras que en este caso pues son muy llamativas, muy impresionantes para sus épocas, para poder aproximar y tener a la mano ese recurso en los asentamientos donde así se requiere, ¿no? Entonces ese es un poquito lo que está atrás de estas obras que podemos apreciar, muy antiguas y que ahorita se han modernizado, ¿no? De muchas maneras. En otros programas hemos visto cómo las ciudades, como decía Gloria, ocultan los ríos, los hacen drenaje, los entuban, mil cosas. En Puerto Vallarta todavía tenemos nuestros 3 ríos, los 3 ríos que nos cruzan, digamos, a la vista. ¿Tú cuál crees que será la mejor solución o cuál es la esperanza de que tratemos estos ríos, el Ameca, el Pitillal, el Cuale? Porque hace tiempo hubo una polémica en cuanto al Pitillal cuando quitaron todos los árboles, ¿te acuerdas? Que bajaba la corriente durísima en época de lluvias. ¿Estamos teniendo una buena gestión de nuestros ríos aquí en Puerto Vallarta? Fíjate que yo me adelanto un poquito y nada más comentaría que en el imaginario de los vallartenses tradicionales, el río Cuale siempre estuvo presente. Uh-huh. Porque aparte de haber sido el sitio fundacional de Puerto Vallarta, pues se dice mucho, ¿no? Que quien toma agua del Cuale ya no se va, o si se va regresa. Entonces ahí hay un tema de imaginarios. Pero por otro lado, a mí me llama mucho la atención, y creo que lo hemos comentado con Alejandro, que a partir del río Ameca, que viene siendo el municipio de Puerto Vallarta, tenemos 3 o 4 ríos importantes, como ya decían, el Mascota, Ameca, Pitillal, Cuale, probablemente Mismaloya y Horcones, pero curiosamente en Bahía de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, no hay un río. No. O sea, el río límite al norte, digamos, es el Ameca. Uh-huh. Entonces, una vez dice, oye, pues estamos en una zona metropolitana que en principio compartimos muchas cosas. Bueno, en la parte de la hidrología no lo compartimos. Uh-huh. Y a mí me parece que yo creo que en el alma del vallartense tradicional, el río juega un papel súper importante. Sí. Para muchos vallartenses el río es más importante que la playa, inclusive. Y los lugares a donde van a refrescarse el vallartense tradicional es el río, los ríos, ¿no? Lo platicabas, Rebeca, que sí. Yo lo descubrí, es una exactamente, maravilla. Lo descubrió Rebeca y lo platicamos en otro programa sobre que en tiempos de calor los vallartenses, que es una gran temporada, vamos al río porque es más fresco. Sí, y en el tiempo del invierno, que aquí no es invierno, que se siente como primavera, es que se va a la playa, al mar, frente al mar, porque es para refrescarse, pero tenemos una relación muy estrecha y que en otras ciudades, supongo que también tendrá que ver con salud y que el cólera en algunas otras enfermedades, cuando no había los antibióticos que tenemos ahora, los tenían que cubrir, pero a mí me parece que es muy bueno ver el agua y relacionarnos con ello y que la ciudad sea parte sea parte de la ciudad. Vámonos a corte para estar en tiempo y regresamos. Muy bien. Fíjate, el Parque Lineal fue un buen... Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Código de Ética de la Universidad de Guadalajara. Educación para la paz. Promueve las relaciones interpersonales armónicas, pacíficas e inclusivas basadas en el respeto. Privilegia el diálogo, el establecimiento de acuerdos, la resolución pacífica del conflicto, la gobernanza y el respeto a las normas, buscando una convivencia óptima y un clima cultural de integridad. Fomenta las capacidades, actitudes y valores necesarios para que se prevenga la violencia, se manejen situaciones difíciles e inciertas y se logren condiciones que conduzcan a la paz. Doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, Defensoría de los Derechos Universitarios, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Yo no quiero promesas, quiero que cumplan. ¿Realmente conocen las necesidades de nuestra comunidad? Yo no quiero gobiernos improvisados, ni mucho menos rateros. Quiero conocer sus propuestas. ¿Vienen a servirse o a servirnos? Todas las voces cuentan. Un
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones. Escúchalo lunes, miércoles y viernes, 11 de la mañana, a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM. Todas las voces cuentan. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Benny Sendis y los invito a escuchar 4 horas de música continua para amenizar tu pachanga. Viernes y sábado de 11 de la noche a 3 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Sombra se ha dormido en la pradera, los manantiales cantan frente al ancho crepúsculo de invierno. Mi corazón soñaba. Quien pudiera entender los manantiales, el secreto del agua recién nacida, ese cantar oculto a todas las miradas del espíritu, dulce melodía, más allá de las almas. Luchando bajo el peso de la sombra, un manantial cantaba. Yo me acerqué para escuchar su canto, pero mi corazón no entiende nada. Era un brotar de estrellas invisibles sobre la hierba casta, nacimiento del verbo de la tierra por un sexo sin mancha. Mi chopo centenario de la vega, sus hojas meneaba. Ya estamos de regreso, estábamos escuchando El Manantial de Los Planetas, esta agrupación española que hicieron una adaptación de Federico García Lorca que habla justamente del agua y del mar. Y estamos de regreso con Alejandro y con Poncho. Alejandro y Poncho, que nos estaban platicando sobre las aguas y nuestra relación con ellos y la arquitectura en el agua pluvial y las aguas tratadas, y cómo es que la arquitectura nos tendría que ayudar, esta arquitectura circular, a seguir el ciclo del agua. Claro, sobre todo a las personas que vivimos el día a día y que cotidianamente, sobre todo por ejemplo ahorita en temporal, vemos las cantidades de agua que llegan a precipitarse, y que de repente acabamos de vivir un periodo de estiaje donde en algunas colonias suele hacer falta, ¿no? Entonces ahí es donde entra un poquito esa sensibilidad para pensar en que tal vez cuando haya abundancia en temporada de lluvia se podría captar y reutilizar, y parte desde los hábitos individuales y nuestro entorno inmediato, que suele ser la vivienda, y de ahí, ¿no? El poder relacionarnos de manera diferente con el agua. Pero entonces uno en su casa podría tener alguna adaptación para recuperar el agua de lluvia. De hecho, hay algunas iniciativas que tampoco son nuevas. También los romanos, fíjense cómo los romanos hicieron tantas innovaciones, ¿verdad? Los romanos tenían un sistema de captación de agua pluvial que era el impluvium,
que justo tenían un patio central y las 4 cubiertas arrojaban el agua a este patio, se captaba y se utilizaba para lavar los trastes y demás, ¿no? Ahora en México hay toda una iniciativa, o hay muchos esfuerzos por capturar agua de lluvia. Hay empresas inclusive que lo hacen. El gobierno de Jalisco lanzó una iniciativa bien interesante, creo que se llama Cosecha de Lluvia, que lo hace el IMEPLAN de Guadalajara, y han estado dotando a viviendas en Guadalajara de este sistema. Y la idea es, bueno, almacenar el agua de la lluvia para no necesariamente el consumo humano, pero sí para muchas cosas como regar, lavar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy importante. El otro que ahorita medio comentábamos es cómo capturar el agua de la lluvia para volverla a infiltrar a los mantos freáticos. Y ya en la normativa constructiva de Vallarta, desde hace muchos años, se hace esta separación de agua pluvial a partir de pozos de absorción. Entonces se hace un sistema donde el agua que viene de la lluvia se vuelve a introducir a los mantos. ¿Qué sucedería si esto no se hace? Porque me interesa eso del tema de los pozos de absorción que Rebeca decía, es que antes se hacían pozos, pero ¿qué pasa cuando pavimentamos las ciudades y aquí en Puerto Vallarta todos queremos que quiten las calles empedradas y si no se hiciera esto de los pozos de absorción, cortamos el ciclo del agua, ¿cierto? Sí, sobre todo que la parte que mencionaba Alfonso de la recarga de los mantos freáticos de los acuíferos, pues se da sobre todo en las partes bajas de las cuencas, ¿no? En las partes bajas es donde se infiltra con mayor facilidad y percola y un poquito nutre otra vez los acuíferos, que son los que explotamos para poder tener esa agua potable que necesitamos. Y sobre todo en los entornos urbanos, que suelen ser, hay diferentes patrones de crecimiento, pero suelen ser en las partes bajas de la cuenca donde se dan los asentamientos y son los que impermeabilizamos, ¿no? A veces con todo lo que es la edificación y el espacio público, sobre todo en las calles, priorizando el tráfico vehicular, que esté todo parejito para que nuestro vehículo o vehículos estén estables, pues impermeabilizamos todo y el agua de lluvia lo que hace es pues ya no tal vez infiltrarse la que era de acuerdo al tipo de suelo infiltrable, escurre, ¿no? Y de repente se dan fenómenos también de inundación en ciertos lugares porque cortamos esta dinámica natural. Entonces esas son algunos de los impactos que van alterando, ¿no? Los seres humanos a lo que ya después ya no llamamos en los entornos urbanos el ciclo natural del agua, sino el ciclo urbano del agua. Entonces sí es importante seguir teniendo un poquito esta sensibilidad para que ciertos espacios importantes de recarga se sigan conservando como tal. Qué increíble, sí, acabamos de ver, no sé si lo vieron, al tinaco navegando por Mariano Otero en Guadalajara. Que chocó contra un autobús. Esa es una maravilla, ¿eh? Eso solo pasa en México, pero es justamente por no seguir el cauce natural, es lo que acabas de decir. Algún error de cálculo, no vamos a decir los responsables, pero de que no se siguió, que esas avenidas eran un río. No, y en Puerto Vallarta, hace muchos años, el pavimento, el empedrado, estaba colocado sobre una base de tierra. Claro. Entonces, ahí sí había una infiltración. Y justo lo que decía Alejandro, por la comodidad de los vehículos, se ha ido impermeabilizando. Ahora, el empedrado en realidad es una losa de concreto con un acabado de piedra, pero no infiltra. Por ejemplo, hace muchos años la avenida Francisco la Francisco Villa, que ahora está completamente pavimentada en concreto, era un empedrado ahogado en tierra, pero parecía adoquín. De hecho, eso fue hace 30 años, ¿eh? Y los coches circulaban y era un pavimento bastante estable, o sea, tampoco es que brincara el coche ni había hoyos, es más, había menos baches que los que había ahora, porque la misma tierra se acomodaba, ¿no? Pero claro, con el número de coches que tenemos ahora, sería prácticamente imposible tener esos sistemas o que las vialidades funcionen como captadores de agua de lluvia. Entonces sí, hemos ido impermeabilizando, le hemos ido poniendo esta capa. Y lo que pasa con el agua que no se infiltra el sistema, en el caso de Vallarta, es que se va al mar. Que tampoco es lo deseable, pero en el caso de nosotros tampoco está tan mal, entre comillas, porque bueno, vuelve a entrar el circuito del agua, ¿no? Siempre que llega al mar, pues vuelve a entrar a la nube, de alguna manera pero lo ideal sí sería
que vuelva a infiltrarse a los acuíferos. Para eso ¿no? necesitamos tener más áreas verdes, no más parques también, ¿no? Más banquetas, o sea, menos concreto, ¿no? Menos de cemento. manera intraurbana, sí, lo que ya está obviamente, pues lo deseable es conservar en este sentido, ser sensibles. Incluso hay un concepto por ahí que en lo académico se estudia bajo ciudades sensibles al agua, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con esta parte de poder revalorar el recurso, todos los elementos, ríos intraurbanos, espacios de infiltración, etcétera, etcétera, y poderlos tener en cuenta, ¿no? Y poderlos valorar y ver qué hacen que funcione de mejor manera todo este aspecto intraurbanamente. Pero también está un poquito el fenómeno de la expansión urbana, el crecimiento, que por lo general pues se da obviamente en las partes periféricas, donde más crece, y es común que áreas que antes eran, por ejemplo, de cultivo, se tornen urbanas y se vayan impermeabilizando. Esas zonas agrícolas suelen ser zonas también bajas de recarga, de infiltración, y bueno, aquí en Vallarta lo que pues he notado es que la parte del Valle de Banderas es una gran zona agrícola y de recarga. Entonces muchos de los crecimientos de muchos asentamientos de aquí de la zona metropolitana, la tendencia es que cada vez más área va siendo tal vez utilizada de manera urbana, y es una forma también de ir un poquito impidiendo este proceso natural. Entonces ahí entra la planeación a futuro, etcétera, etcétera. Pero sí es bastante relevante tenerlo eso muy presente. Inclusive ahorita lo que decía Alejandro, hay un área que es la pegada, digamos, a la desembocadura, al río Meca y al río Mascota, en este Valle de Banderas, que durante miles de años, con estas inundaciones que hubo, se fueron, y como son zonas aluviales, se fueron generando zonas muy ricas para la agricultura. Hay limos, hay muchos minerales, y ahora vemos, sobre todo en la carretera 544, la que va entre Puerto Vallarta y Ixtapa, como sobre todo del lado justo del río hay ya fraccionamientos de dimensiones muy grandes, que lo que están haciendo es justamente poner una tapa de concreto en terrenos de un gran valor agrícola. A mí me parece verdaderamente un crimen, ¿no? Cómo llegan estas máquinas y levantan esos limos que estuvieron acumulándose por años, siglos, sí, ¿no? Siglos. Y que ahora sin ninguna consideración más que la económica, y bueno, resolver a lo mejor el asunto de la vivienda, se van tapando. Entonces, durante muchos años, en los instrumentos de planeación urbana, esos terrenos estaban considerados como zonas agrícolas inclusive, y se han ido modificando, ¿no? Tristemente para esta urbanización que, como dice Alejandro, no para, pero que sobre todo no parece tener consideraciones con el recurso. También en Puerto Vallarta a veces creemos que el agua va a estar para siempre, y lo que hemos visto, el organismo operador del agua nos ha ido dando datos de que la captación del agua cada vez va para abajo. Entonces, si bien no estamos a lo mejor en niveles de otras ciudades como Monterrey, no estamos tampoco tan bien. Entonces sí tenemos que poner la pila y los focos amarillos, tomarlos en cuenta para, sobre todo lo que decía muy bien Alejandro, cambiar prácticas que se nos han vuelto costumbre. Pues vámonos a corte y después regresamos para ver cuáles son esas prácticas. Sí. La manito que tengo yo, Esto es Parafarseando. qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Una recomendación para cuidar el agua es revisar y reparar las fugas de tu casa. Pues representan un gran desperdicio de agua. Una gota por segundo puede generar hasta 20 litros de agua por día. ¡Únete al cuidado del agua! Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Centro Universitario de la Costa y Ciapal Vallarta. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa y la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, te invitan a participar en la carrera Leones Negros Diagnóstica 2023. Inscríbete en nuestra página oficial y participa en la carrera más importante de la región. Puerto Vallarta, 8 de octubre. Tomatlán, 22 de octubre. Y Cabo Corrientes, 29 de octubre. En Manada prevenimos y luchamos. Participa en la carrera Leones Negros Diagnóstica 2023. Sé parte de la manada. Rugimos de corazón. Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Sintonízanos a través de la web www.radio.udg.mx. Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Espérame cuando nadie me espera. Regálame las flores que prefieras, que igual las voy a aceptar. No dudes que siento tu presencia estando lejos. Parece extraño, pero yo te tengo aquí, muy adentro. Y no importa cuando sale el sol, porque de mi universo despiertas esa calma que no sabía un día llegaría. Es que tú transformas lo que veo. Llegaste a mi vida. ¿Por qué será? Cuando te vi esa forma de dudar, sabiendo que no te gusta nadar, igual quiero saltar. Un mar que se extiende, un mar, posibilidad, porque tú cambiaste mi universo. Despiertas esa calma que no sabía que un día llegaría. Es que tú transformas lo que veo. Ya estamos al aire. Estamos acá platicando. Bueno, pues seguimos con este tema del agua que verdaderamente por vivir en donde vivimos, sobre todo, nos toca de una manera especial. Descubrir los ríos para aquellos que venimos de un lugar donde no hay ríos, por ejemplo, como la ciudad de Guadalajara. Descubrir los ríos es una experiencia maravillosa. Yo lo leí en los libros, en la literatura, los ríos, ¿no? Todo lo que sucede. Me acuerdo de Gibran Jalil, que hablaba también de los ríos y sobre todo de estos ríos que nunca traen la misma agua, ¿no? Siempre es nueva, decía, siempre es nueva. Y yo decía, ¿cómo va a ser siempre nueva el agua del río? Pues siempre es nueva. Siempre es ¿no? nueva. O sea, toda cae al mar y dices, ¿de dónde sale tanta agua? ¿No? ¿Cómo es posible que no se seque? Te puedes bañar 2 veces en el agua de un mismo exactamente, río. ¿no? Entonces dices, bueno, y tenemos nosotros el Ameca con sus cocodrilos y arriba también hay como una represa. ¿Sí ha sido esa? ¿No? Sí. Que cae a la carretera y a veces no la puedes cruzar. Sí. Y después tenemos el Pitillal, que también ya hemos hablado de todo lo que ha sucedido ahí en el Pitillal y como las corrientes y el Cuale, que es bueno, el más simbólico, ¿no? Ajá. Con esta isla de los niños que acabo de ver un posteo de cuando se construyó, qué diferente, ¿no?
qué diferente era y cómo se intentó hacer una arquitectura, un parque o qué era el diseño, era un andador. Era una zona para los niños precisamente y había juegos, había pues sí, muchos juegos para niños. Y también ahí hay un tema, porque la isla del Río Cual en realidad no era una isla. En un ciclón de 1925 se hizo el lado norte. Hasta donde yo tengo entendido estaba nada más el cauce de la zona de la parte sur. Pero en ese huracán que fue muy potente, octubre de 1925, que fue cuando, gracias a eso, o motivado por eso, después se hace el malecón como una especie de muro de contención, se hizo el lado norte. Entonces, bueno, ya quedó la isla. Y sí, por los 70s, el Fideicomiso Puerto Vallarta hizo la Isla de los Niños, y así la conocimos los vallartenses de hace muchos años, por muchos años. Ahora ya no le decimos así, pero yo me acuerdo que todavía la gente hace unos años se refería a la Isla, de los Niños. Ahora ya le dicen la Isla de los Gatos y la Isla de... ¿no? Pero la sí, Isla del Río Cuale. La Isla del Río Cuale, claro. Y sí, yo también coincido con lo que dice Rebeca, en el sentido de que ciudades que a lo mejor no tienen esa relación tan fuerte con el agua, como Hermosillo, por ejemplo, que a mí me tocó estar mucho en Hermosillo, y yo decía, bueno, aquí cómo va la vida, ¿no? Porque pues desierto y parajes de roca y de arena, y sí, yo sí creo que se extraña, ¿no? Por supuesto, los mismos Cabos, que supuestamente es el otro competencia de Puerto Vallarta en cuanto a turismo. Es un lugar donde no se ve, el agua no la hay, incluso para beber cuesta trabajo, y hay tratamiento de agua salina del mar para consumo humano porque escasea, y es muy costoso verlo, esos campos de golf y palmeras en un lugar donde normalmente no se dan, y aquí la tenemos y lo vemos, y nos iban a platicar de estas prácticas que habría que tener para el cuidado y conservación del agua. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Quién toma esas decisiones? Pues bueno, o sea, parte llevando un poquito el hilo de lo particular a lo un poquito más general, pues desde cómo, por ejemplo, nosotros nos relacionamos con el agua en nuestra cotidianidad. El hecho de que nosotros podamos abrir, como decían desde el inicio, el grifo y ver que cae el agua, el mobiliario que utilizamos para precisamente esta agua, ya sea regaderas, los baños, cuando le bajamos la palanca y todo eso, pues no a veces que no nos interesa o simplemente por la celeridad de la vida no nos damos cuenta de dónde viene, ¿no? Entonces el hecho de conocer de dónde viene esa agua que llega y que nosotros utilizamos es un inicio. Saber que, por ejemplo, la mayor cantidad de agua potable que se consume, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta es de los acuíferos, y que actualmente los acuíferos en los últimos 20 años de desarrollo han estado pues bajando considerablemente su disponibilidad, de tener una alta disponibilidad a inicios de este siglo, a finales de esta segunda década de siglo, estar ya en un déficit, ¿no? Y que eso incluso podría hacer que una zona como Puerto Vallarta, privilegiada por todos estos cauces, por toda esta abundancia de agua, en comparación con como decías, con los Cabos, pueda llegar en un momento dado a estar en una situación como en los Cabos, porque resulta ser que si se abaten los niveles de esta agua de los acuíferos, pues al ser costa, existe esa posibilidad de que haya intrusión salina, y que los pozos que antes estaban pegados a la costa y que nos nutrían de agua potable, pues queden salinizados y se tenga que hacer un proceso de desalinización, porque precisamente ese flujo natural que era una barrera del agua subterránea y que descarga constantemente al mar, pues ya no está en un nivel donde pueda hacer esa barrera natural y posibilita que entre el agua salina. Entonces, todo ese tipo de cuestiones de tener presentes, de ser sensibles, de que no va a ser algo o que no es algo que sea quieto en el tiempo, que es dinámico, y que todo lo que hacemos y cómo gestionamos el recurso nos impacta en algún momento, tarde que temprano. Eso yo pienso que es importante, ¿no? Yo le preguntaba en algún momento dado a Alfonso, ¿no? Como yo no soy
originario de aquí de Puerto Vallarta, yo le decía, oye, ¿y estos datos? Porque es parte de lo que estoy yo analizando actualmente, de que están los déficits en el acuífero, sobre todo el de Puerto Vallarta. Es algo que se conoce, se difunde, la gente lo sabe, y dice, no, por lo general no. Y es información pública, o sea, es información que se publica en el Diario Oficial de la Federación, en los archivos del REPDA, etcétera, etcétera, pero como que no se conoce tanto, y es importante, ¿no? Porque esto nos hace ver otra perspectiva. Sí, inclusive lo que dice Alejandro, los datos ahí están, pero a veces no los analizamos. Y aquí yo creo que un actor clave pues son los organismos operadores del agua. En el caso de Vallarta, el CEAPAL, en el caso de Bahía de Banderas, el Oromapas. Y aquí, independientemente de las cuestiones de política y de gobierno, debe de haber una administración muy eficaz de los dos organismos operadores. El CEAPAL por muchos años fue un organismo líder a nivel nacional y da la impresión de que lo han tomado como una caja chica o grande, ya no sé, y han dejado caer a un organismo que tenía bastantes buenas prácticas, ¿no? Por otro lado, tenemos un componente del cual no hemos hablado, que es el componente de los turistas, porque ellos son altos consumidores de agua, porque justo vienen a eso, ¿no? Vienen a recrearse, a dejar por una semana su vida cotidiana, y entonces se tiene calculado que para un habitante pues, de Puerto Vallarta el consumo diario es de 250 litros por día. Eso es más o menos lo que consumimos en promedio. Y a los turistas se tiene considerado 500 litros. O sea, es el doble, ¿no? Y bueno, si tenemos una tasa de visitantes de 6 millones de visitantes solo por vía aérea, más los que llegan por coche, el consumo de agua no es solo de la gente local, sino de a quien estamos recibiendo. Y si bien es bueno que vengan, porque claro, también gastan y demás, también dejan impactos. Y de esos no queremos hablar. Entonces yo creo que también, como dice Alejandro, no en un ánimo catastrofista ni alarmista, pero sí muy realista, empezar a decir, oigan, señores, seamos conscientes de que hay tensiones importantes en el recurso, que si no lo sabemos utilizar adecuadamente, puede haber intrusión salina y al rato los mismos pozos van a empezar a salir ya con agüita, con saladita, que eso va a empezar a corroer las mismas tuberías. O sea, no es un asunto fácil, pero sí requiere, yo creo que del concurso de las ideas y de las personas. Hay suficiente talento humano en la región, eso sí lo hay, pero a veces da la impresión de que no están coordinados adecuadamente. Cada quien anda por su lado y no le aportamos, ¿no? Desde nuestra experiencia. Entonces hay gente muy capaz aquí, ¿eh? Hay ingenieros de agua que han trabajado en los sistemas de operadores que se saben perfectamente cómo van los tubos y demás, pero a veces estos personajes pues ya lo sacan de la administración por cuestiones políticas y ponen gente que no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas. Y pues es un riesgo, y un riesgo alto en el que estamos viviendo, ¿no? Que hay que tomar cartas en el asunto, Poncho, como tú dices, ¿no? No dormirnos en nuestros laureles, no decir, ay, no, estamos bien. Eso de los turistas me impresiona. El doble de agua, pues es un mundo de agua, ¿no? La verdad. Sí, que se va, por ejemplo, en piscinas, ¿no? Sí. Digamos, se considera también el tema de que se riegan los céspedes. Por ejemplo, ese es un tema también que habrá que empezar a cambiar desde la arquitectura. El elemento del pasto era pues un elemento escénico, pero comprobadísimo, es un alto consumidor de agua. Sí, claro. Entonces hay que empezar a migrar a lo mejor otras formas de embellecer el paisaje. De vegetación con macetas en la casa es lo que estamos haciendo poco a poco, ir a cambiar, a reducir el tema del pasto por plantas, pero plantas que es menor en cuanto al pasto, que no genera nada. Incluso hablamos aquí en nuestro programa de agua, el Bacastro, la maestra nos decía, una de las soluciones posibles son huertos comunitarios, y la labor comunitaria sigue siendo una constante en todos los programas que hemos tenido en cuanto a las respuestas y soluciones. Como bien dices, la información está, por eso estamos en estos programas, pero si concientizamos también somos capaces como ciudadanos de exigir, de solicitar y de gestionar nuestra propia agua y dejar de pensar que solamente es abrir, que el agua está para que yo abra el grifo y la utilice, sino para que regrese, y de qué manera todos contribuimos a que regrese el ciclo del agua, y en esa medida que todos somos conscientes, seguro que exigiremos y se crearán las políticas, y pues también los políticos son ciudadanos.
Todos vivimos aquí. Vamos a corte y regresamos. Para reír y a veces para llorar. Parafarseando. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Aviso importante. En esta temporada, mantengamos nuestras calles limpias, ya que por la basura se provocan las inundaciones. La lluvia arrastra los drenajes, estos desechos, tapándolos y haciendo imposible la circulación del agua. Además de que mucha de esta basura termina en ríos, arroyos y el mar. Sin basura, Vallarta limpio. 104.3 FM. Un terremoto de magnitud 6 que sacudió el En 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de Aguas residuales llegaron hasta esta área natural protegida, afectando la zona del mando y matando. Alerta por sequía y ola de calor. El deterioro ambiental es evidente. Por eso, estamos aquí. Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero y la participación de grupos ambientalistas unidos. Junta Vecinal de Museos Comunitarios en San Vicente. Movimiento Punto Cero. Mujeres Unidas por Bahía de Banderas. Nuestra Tierra. Unidos para la conservación. Proyecto Corazón de Mar. Eco Bahía, por la conservación del planeta. Miércoles 5 de la tarde. Por el 104.3 FM. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Voy pensando en el pasado, viendo de lleno el miedo y enfrentándolo. Voy, la veleta perdida, lleva por lo que más brilla y con ventilación. Voy, sin brújula ni prisa, en mi soledad me encuentro viendo mi color. Voy, sin huir de este tiempo, ya iré para los laberintos de mi corazón. Las palabras que no son paz en el camino, los amigos que no son sonámbulos de pasillo. Dime dónde estás, dime dónde vas, dime lo que ves. Las palabras que no son paz en el camino, son sonámbulos de pasillo. Dime dónde estás, dime dónde vas, dime lo que ves. Ley de gravedad, ley de gravedad, ley de la gravedad. No necesito tener alas para volar. Ley de gravedad, ley de gravedad, ley de la gravedad. Estamos en el último bloque de este programa de cierre de todo este ciclo que hicimos también, ¿no? Así de programas acerca del agua, con Alfonso y con Alejandro, hablando acerca de toda esta problemática. Y Alfonso nos quería contar una experiencia que tuvo. Bueno, sobre todo comentar con el auditorio que necesitamos ser muy sensibles con la gestión del agua. En la colonia de Versalles, que hay un boom inmobiliario importante, esa zona tiene los mantos freáticos muy altos. ¿Qué significa? Que cuando uno escarba empieza a salir agua, es agua natural. Y en algunos desarrollos particulares, como tenían que poner los cajones de estacionamiento en sótano, cuando empezaron a escarbar, pues empezó a salir agua. Y hubo algunos que estuvieron tirando esa agua por años, año y medio por lo menos, al drenaje.
primero lo tiraban a la calle y luego la gente pues ya se dio cuenta, lo tiraban en la madrugada y luego lo tiraron así con bombas muy potentes directamente. Eso me parece un crimen, ¿no? Es un crimen natural y aquí pues tampoco la autoridad hizo mucho por clausurar estos lugares. Y ahí es donde también yo a veces me cuestiono, ¿no? Este modelo desarrollista donde lo único que parece importar es la ganancia económica. Hay muchas afectaciones que no vemos. Y no se trata tampoco de estar diciendo que todo está mal ni que la inversión inmobiliaria no es buena, por supuesto, pero siempre dentro de la lógica de la naturaleza. Entonces, pues ser muy sensibles, invitar a quien le toque construir o desarrollar, que si se encuentra con un venero o algo, bueno, pues a lo mejor va a ganar menos dinero, pero que tiene que adecuar eso a formas lógicas y naturales. Y entender las limitaciones que tenemos como seres humanos. En algún momento tal vez pudimos creer que podíamos domesticar el agua y tal vez se logró de alguna forma o lo pensamos de alguna forma, pero el agua sigue su curso, los ríos siguen su curso, o los cortamos y nos quedamos sin agua. Entonces gestión y comunidad van siendo las claves que hemos determinado para entender entre todos las zonas que hay que respetar, como decías, esas zonas de limo, de que hasta ahí, y entender que hay un límite también para construir, hay un límite para nuestro consumo, no los mal llamados recursos naturales, que no son recursos, ya nos dijeron que son bienes naturales, no son recursos porque no están a nuestra disposición por siempre, y tenemos que convivir con ellos y gestionar y autogestionarnos desde ciudadanos individuales hasta como comunidad, ¿no? Totalmente, desde nuestros hábitos particulares del día a día se puede hacer algo. En el ámbito que va más allá de nuestros hábitos individuales, en lo comunitario se puede hacer más. Y tener presente que un lugar como Vallarta, que depende grandemente de todo este aspecto natural que lo explota en términos de turismo y que es muy, muy importante para todo lo económico en la zona, pues más sensibilidad debería de haber, porque todo esto mal gestionado pues puede retroalimentar de mala manera para todo eso, que en términos llanos sería como la gallinita de los huevos de oro, ¿no? Y se los puede acabar al no tener esta sensibilidad. Entonces es importante en todos los aspectos. Alejandro, ¿tú sabes si hay alguna asociación, Alfonso, ciudadana que ayude a todas estas gestiones o a este contrapeso que se tiene que hacer, sobre todo con estas escenografías que hablaba también Alejandro, que se montan alrededor de los ríos, los restaurantes en el Cuale, todo esto, ¿no? Lo que vemos también en el Ameca, con este parque temático que está por abrir, el Pitillal, que se me hace un esfuerzo bien lindo con su parque lineal, ¿no? Algo más para la comunidad. Pero cuando veamos algo así como lo que nos platicaste, ¿a quién recurrimos? ¿Dónde denunciamos? ¿Qué hacemos? Sí, fíjate que ese es un gran tema, porque hay esfuerzos individuales o de grupos, pero que otra vez no logran articular, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años había mucho interés en los asociaciones de vecinos de la zona sur, Amapas con Chachinas, por ejemplo, hacer un foro anual de discusión sobre el agua en la región. Inclusive algunos extranjeros habían comentado poner hasta dinero y traer a conferencistas importantes en el ánimo de sensibilizar. Entonces yo creo que hay que ir recuperando estas iniciativas. Yo insisto que tenemos suficiente talento humano en la región. O sea, por talento humano no nos quedamos cortos, pero a veces no nos logramos articular. Cada quien anda como por su cuenta, con sus temas, que es normal, pero sí sería como, yo creo que muy potente aprovechar esas capacidades y tener más incidencia también en la agenda pública. Porque los gobernantes, pues a veces también hacen lo que pueden, ¿no? Y si no estamos presionándoles en el sentido positivo, y si no les estamos recordando con frecuencia cuáles son las prioridades, pues yo creo que fácilmente se les olvidan. Porque yo también creo que no debe ser fácil gobernar una región como esta. Pero aún así, o más bien aprovechando eso, pues impulsar, ¿no? el tener canales de comunicación con los gobernantes y también, yo insisto, ser bien sensibles, o sea, desde la parte empresarial, social, académica, por supuesto, aportarle a sensibilizarnos y ser conscientes de que
Y por el bien de todos, como dijeron antes, ¿no? Por el bien de todos, primero el agua, ¿no? Pues ojalá se logre, ¿no? Se logre. A lo mejor la Universidad de Guadalajara puede hacer algo, ¿no? Un colectivo, algo que pudiera, no sé, dar cara, ¿no? Enfrentar de una manera amistosa, no un enfrentamiento violento, sino decir, vamos regulando, porque a todos nos interesa. Sí, puede haber iniciativas. Yo pienso que lo primero que podría hacer la Universidad de Guadalajara es el conocimiento que se tiene y que se maneja institucionalmente y por todo ese gran cuerpo académico y de investigación, pues tratarlo de poner más a la mano, ¿no? O sea, hacerlo más divulgativo, más del alcance ciudadano, en el ánimo de abonar a esta cultura del agua, ¿no? La cultura del cuidado del agua, y de ahí partir. Obviamente depende mucho de cómo se articule y qué tanto les interese a los diferentes actores. Ese es un primer paso, explotar lo que haya a la mano, ¿no? Ahora que estoy visitando algunas de las infraestructuras de los organismos operadores locales, por ejemplo el CEAPAL tiene un programa de cultura del agua, hay visitas guiadas a las infraestructuras que si las solicitan grupos escolares de todos los niveles se pueden programar. Entonces eso está ahí, lo ofertan ellos, pues hay que explotarlo porque hay mucho que aprender y sensibilizarse de lo que hacen ellos, y ese es un primer paso para ir más allá, ¿no? Y que cada vez la masa crítica sea más grande y pueda hacer ese contrapeso en un momento dado en la toma de decisiones. Eso es lo que puede ocurrirse. Si hay un festival del viento, deberíamos de hacer un festival del agua, ¿no? Claro. Algo así, alguna estrategia así. Alfonso, Alejandro, muchas gracias por haber estado hoy en el programa. Al contrario. Rebeca, muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana. Voy pensando en el pasado, viendo de lleno el miedo y enfrentándolo. Voy, veleta perdida, lleva por lo que más brilla y con ventilación. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.